Puede parecer romántico y poco neurocientífico, pero les cuento algo. Nuestro cerebro es un gran amante de la poesía y en especial una parte muy importante de él, la corteza frontal. Acompáñame en esta edición de Cerebro a la Vida para conocer en profundidad al cerebro poeta. Soy Dr. Mime. Hay un circuito cerebral que se activa cuando leemos. Consiste principalmente en las áreas dedicadas al lenguaje asociativo en la zona temporal izquierda del cerebro, un poco más arriba y detrás de la oreja izquierda, en un área llamada Wernicke, que cuando se afecta produce la llamada afasia asociativa, en la que los pacientes no entienden el significado de las palabras, lo que implica problemas en el análisis semántico del lenguaje y por ende en su comprensión. Otra área importante en la lectura es la zona de Broca, en la parte posterior izquierda del lóbulo frontal, a la altura de las sienes. La zona de Broca participa en la producción del lenguaje y en caso de lesiones provoca la llamada afasia motriz o eferente, que afecta la capacidad de hablar en modo articulado y con sentido. Recientemente en Inglaterra se han llevado a cabo algunas investigaciones con el objetivo de discernir qué efecto tiene en el cerebro leer diferentes tipos de texto. Una de las conclusiones interesantes es que la poesía, así como la música, estimula directamente el hemisferio derecho, es decir, las zonas especializadas en los sentimientos, además de activar la memoria personal, o sea, los recuerdos de episodios personalmente vividos, las áreas dedicadas al lenguaje junto a la autorreflexión y a la introspección. Esto hace de la lectura de poesía una de las lecturas más profundas e intensas, con la capacidad de alterar la imagen que el lector tiene de sí mismo y del mundo exterior a través de los sentimientos y la reflexión. Estas interesantes observaciones harían también de la poesía una actividad extremadamente aconsejable y necesaria para el desarrollo emocional y cognitivo de las personas. Estos experimentos se hacen monitoreando con un escáner de resonancia magnética funcional los niveles de actividad en las diferentes áreas del cerebro. Las zonas activas son reconocidas ya que consumen más oxígeno y presentan un color rojo vivo en las imágenes, indicando un mayor flujo de sangre y metabolismo neuronal. El cerebro es un poeta nato. Más bien el lóbulo frontal, y esto lo sabemos por pruebas de neuroimágenes de personas sometidas a escaneo en estos equipos y que disfrutan de la poesía, revelando un gran funcionamiento de sus cortezas frontales. Y cuando dentro de estas poesías aparecen frases del tipo oxímoron, o sea, dos palabras de opuesto significado que al unirse dan una paradoja o algo imposible de conseguir, como por ejemplo seca humedad o triste alegría, la corteza frontal desata un verdadero carnaval funcional, encendiéndose y comunicándose brutalmente entre sus centros de procesamiento. Poesías de buen contenido agradan de sobremanera a la corteza frontal, la cual se activa de forma rica e inusitada en conexiones y funcionamiento. El cerebro gusta enormemente de algunas figuras literarias como la metáfora, que es la figura retórica del pensamiento por medio del cual una realidad o un concepto se expresan por medio de un concepto o realidad diferentes con los que lo representado guarda cierta relación de semejanza, y también con los aforismos, que son las sentencias que pretenden expresar una idea de manera concisa, coherente y en apariencia definitiva. Estos elementos, metáfora y aforismo, bien usados en una obra literaria, son exactamente ejercicios para el cerebro que, ante ellos, se activa. Este efecto no se logra con el cine, por ejemplo, ya que las imágenes, si bien se pueden recrear y crear situaciones de fantasía como un unicornio que habla o un dragón que vuela, no representan algo abstracto para el cerebro porque existe, aunque irreal por el truco, pero en imagen visible y tangible. Sin embargo, la lectura utilizando algunos recursos literarios despierta la imaginación, es decir, hace que el cerebro cree una realidad, activando muchos centros que normalmente no se activan. El cerebro, ante figuras retóricas inexistentes más que en un libro, por ejemplo, y sin representación visual, debe esforzarse para crear esa imagen que es precisamente la que el escritor desea transmitir. Experimentos citando frases y midiendo las respuestas de procesamiento cerebral han demostrado que los ya citados oxímoron,
por ejemplo, despierta una respuesta altísima de la corteza frontal, tardando más tiempo en generar respuesta por la gran actividad que representan. Por su parte, si usamos figuras como los pleonasmos, que es el agregado de una palabra en realidad superflua pero que refuerza el contenido original, como por ejemplo gigante enorme, también existe una alta respuesta en cantidad de activación, aunque no tanto como los oxímoron. Decir entonces que la lectura es un gran ejercicio mental es una verdad que es indiscutible a la luz de las neurociencias. Ni siquiera el cine como séptimo arte, tan desarrollado en cuanto a efectos especiales y contenidos, logra activar el cerebro de la forma en la que lo hacen las figuras literarias presentes en una buena poesía. Y esto se logra porque se consigue armonizar en funcionamiento zonas de la corteza frontal conjuntamente con el hipocampo, esa porción del sistema límbico que involucra el desentrañar el significado de lo que se lee. Y una perlita más antes de despedirme por hoy. La poesía es tremendamente adictiva y con un gran efecto de tolerancia. En cuanto uno lea una poesía de gran calidad o escucha una música con un contenido poético de alto nivel, no se acostumbrará nunca a menos que eso. Por eso, todos somos críticos y exigentes cuanto más y mejores contenidos leamos. Espero haberles informado y entretenido con esta entrega. Soy Dr. Mime y les espero en otro episodio de Cerebra la Vida.